Interpretaciones del pensamiento filosófico. Nociones básicas en la historia de la filosofía. Hay que recordar que la filosofía es una disciplina general, no habla de una rama del conocimiento en específico, sino del conocimiento como tal. Sin embargo, ha sido influenciada por tres aspectos de los cuales han nacido sus ramas. La primera es la materia o el mundo físico. El segundo es el espíritu, que es lo contrario a la materia, el mundo de Dios. Por último es el ser humano, que es la unión entre la materia y el espíritu. De estos tres aspectos han nacido la epistemología, metafísica, antropología y la lógica, que son unas cuantas ramas de la filosofía. Época antigua. Su contexto histórico inicia en el siglo VI a.C. y termina en el siglo V después de Cristo. Comienza la filosofía antigua con las argumentaciones racionales de los primeros filósofos griegos, que es la llamada Escuela del Milenio. Las principales ideas de la filosofía antigua se dividen en tres periodos: la griega, la romana y la cristiana. La filosofía griega abarca el siglo VI a.C. y termina en el siglo II a.C. Esta, a su vez, se divide en tres filosofías. Se comienza con la filosofía presocrática, los cuales trataron de explicar los fenómenos naturales. Dos de los presocráticos sobresalientes son Parménides y Heráclito. Luego aparece la filosofía clásica, donde dirigen su atención al ser humano, entendido como un individuo y no como parte de la naturaleza, sino que toma decisiones éticas y convive con una polis según las normas y leyes. Aquí destacan Platón y Aristóteles, con la muerte del último y la confrontación del Imperio Magno. Por último aparece la filosofía helenística, donde el tema de interés es la ética. La escuela más conocida de la ética de este periodo fue Epicuro. De la filosofía romana, siglo II a.C. al siglo V después de Cristo, desde la época de la conversión de Grecia en provincias romanas 146 a.C. hasta la caída del Imperio Romano. La reformulación de las ideas griegas entre la ética y la política. Cabe mencionar a Lucrecio, Cicerón, Séneca o a Marco Aurelio como los más destacables de esta época. Por último, desde el siglo II después de Cristo y de manera simultánea con la filosofía romana, el primer periodo de esta, hasta el siglo V después de Cristo, los primeros pensadores cristianos son denominados padres de la Iglesia y forman la patrística. Agustín de Hipona fue el padre de la Iglesia y obtuvo una gran influencia en la Edad Media. Las características que comprende la filosofía antigua son los primeros filósofos tratando de entender el origen del mundo en el que viven. El segundo punto sería su interés por la afinidad de la cosmología, la perfección de la geometría o por la composición de la naturaleza. Después, la escuela de Jonia, la primera de la filosofía antigua. Esta escuela se funda en el siglo VI a.C. por Tales Mileto, que se aproxima a la reflexión sobre el origen del universo, planteando el concepto H, que hacía referencia al elemento desconocido que era la base de todas las cosas y componía la última instancia del universo. Además de esta búsqueda infructuosa, también abordaron otros temas como la naturaleza, especialmente los presocráticos. También estaba la política y la antropología. La escuela eleática tuvo su apogeo entre los siglos IV y III a.C. y sus principales representantes son Parménides o Zeno de Elea. Para Parménides, el movimiento y el cambio no son más que ilusiones, lo que sostiene con las paradojas de Zenón. Platón, discípulo de Sócrates, trata en su obra en la forma de diálogos distintos temas: política, metafísica, teología, epistemología, que han compuesto los cimientos de la historia de la filosofía de Occidente. Aristóteles, discípulo de Platón, se opone a la teoría de las ideas de su maestro y defiende de la esencia o la forma de las cosas que se encuentran en ellas mismas y no fuera de ellas. La Edad Media. Su contexto histórico inicia con la caída del Imperio Romano del Occidente en el 476, que marca el inicio de la Edad Media, periodo que se extiende hasta el arranque del Renacimiento y el humanismo en el siglo XV. La filosofía medieval es, por lo tanto, una larguísima etapa histórica. En esta etapa, las ideas principales toman más fuerza en el último periodo, donde se desarrolla la filosofía propiamente medieval. La escolástica
abordando dos problemáticas. En primer lugar, las relaciones entre la razón y la fe, entre filosofía o religión. Ellos discutieron la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Las figuras más destacadas son Tomás de Aquino, 1225-1275, y en el siglo XIV Guillermo de Ockham, 1295-1350, que cuestionan la validez de la síntesis entre el cristianismo y Aristóteles, que había propuesto Aquino en el siglo anterior y entra su periodo de crisis. Las características que comprende la filosofía de la Edad Media son que surgen algunas tendencias que buscan unir la fe y la razón. Nace la teología. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento, fe sobre la razón. La influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por lo tanto el mundo se rige por planteamientos racionales. Las ideas de Platón aún no se toman en cuenta, pero basándolo en la fe se acepta que la verdad es eterna, inmutable, por lo tanto no puede ser la experiencia la que nos la otorgue, sino que debe utilizarse el conocimiento sensible. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con su existencia y su esencia. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes por combinar las filosofías griegas y romanas con la ortodoxia religiosa. Es un momento fundamentalmente religioso en el que los planteamientos filosóficos de otra índole no encuentran su lugar. Se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como un control forreo por parte de las instituciones religiosas. La época moderna. Comienza en el siglo XV con el Renacimiento y el humanismo, y concluye en el siglo XVIII con la muerte de Immanuel Kant. La caracteriza la duda como una actitud desconfiada y exigente del filósofo que busca la certeza. El centro de atención lo ocupa el hombre, y todos los demás temas pasan a ser secundarios respecto de éste, ya que nada puede decirse de Dios o del mundo si no se define antes con claridad qué es capaz de conocer el hombre con seguridad. De esta época parten otros movimientos. El humanismo y la revolución científica duró del siglo XV al siglo XVII. El humanismo se apoya en la recuperación de los saberes de la antigüedad y tiene su principal expresión en el mundo de las artes y las letras. Se produjo una profunda renovación de las artes, el desarrollo de la perspectiva naturalista en la pintura, que tiene movimientos equivalentes en las otras artes, y de la literatura considerada en su sentido más general. En este último aspecto, el estudio de las lenguas clásicas, latín y griego, provocó una auténtica resurrección de los autores grecorromanos, que durante la Edad Media habían sido leídos solo parcial e indirectamente o en traducciones defectuosas y no siempre acertadas. Esa recuperación de los autores de la época antigua modifica por completo los modos de escribir y de pensar, no solo en las disciplinas propiamente literarias, sino en lo que concierne al derecho, la política, a la moral y al estudio de las costumbres, siendo este último uno de los factores que contribuyeron a la configuración de los estados-nación. Por su parte, la revolución científica es un periodo que comienza con Galileo y Kepler y que desembocaría en la obra de Newton. El desarrollo de la física matemática como ciencia teórico-experimental supondrá una ruptura definitiva, por una parte, con el modelo de pensamiento científico heredado de la antigüedad y la Edad Media, y por otra, con el cosmos finito y el universo heredado y geocéntrico que constituían la visión del mundo, establecida en épocas anteriores. El trastorno de la propia concepción de la ciencia irá acompañado, en los siglos posteriores, del trastorno de la vida civil y hasta de la cotidianidad familiar, en la medida en que la tecnología convierta en impactos sociales los descubrimientos de la física moderna. Por otro lado, el racionalismo es un movimiento que tuvo su apogeo desde el año 1640 hasta 1700. Defiende la prioridad de la razón para conocer la verdad. Su mayor exponente y también considerado padre de la filosofía moderna fue René Descartes, cuya frase más famosa es «Pienso, luego existo». Otros exponentes del racionalismo son el alemán Gottfried Leibniz y el holandés Baruch Spinoza. El racionalismo confronta el empirismo, el cual tuvo su auge entre los años 1690 y 1780. La doctrina fue desarrollada teóricamente por John Locke,
quien afirma que el conocimiento solo puede ser alcanzado empíricamente, o sea, a través de la experiencia. Otros autores de esta corriente son el inglés Francis Bacon, el irlandés George Berkeley, el inglés David Hume y el escocés Adam Smith. Por último, la Ilustración, también llamado el siglo de las luces, encierra la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en Francia, que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. La Ilustración es la postura crítica que adopta la burguesía frente al orden establecido. El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. En realidad, no es más que el espíritu del Renacimiento llevado hasta sus últimas consecuencias, en manifiesta oposición con lo sobrenatural y lo tradicional. El ilustrado llegaba al amor al prójimo partiendo de la razón y no de la revelación. La razón también podía llevarle a Dios creador del orden universal o bien en no creer en principio supremo alguno. Por ello, la mayoría de los ilustrados eran deístas, aunque o sencillamente ateos. Entre los máximos exponentes de la Ilustración están Jean-Jacques Rousseau, quien fue un escritor suizo y uno de los pensadores más importantes para la Ilustración por su aporte de la visión del ser humano, como hombre natural y hombre histórico. Consideraba al humano bueno por naturaleza, pero actuaba mal forzado por la sociedad que lo corrompía. También destaca Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la tradición occidental. Fue fundador del criticismo y su máximo exponente, y precursor del idealismo alemán. Su crítica de la razón pura es considerado un texto que cambió para siempre la historia del pensamiento filosófico occidental y que aún goza de vigencia. Época contemporánea. Se desarrolla entre el siglo XIX y el siglo XX con una actitud crítica y revisionista hacia el racionalismo. Da inicio con el idealismo de Hegel, en el cual las ideas y el espíritu son el motor de la historia y la filosofía debe dedicarse precisamente a interpretarlas. Se considera como la última gran filosofía que trata de dar una explicación a todo lo real, una última expresión racionalista. Confronta el racionalismo absoluto, el existencialismo y el irracionalismo. Se divide en dos ramas principales, la filosofía continental y la analítica. Posteriormente surge el materialismo de Feuerbach y Marx, en el cual la historia se explica solo a partir de las condiciones materiales en que vivimos los seres humanos y no de nuestras ideas. Y para dar concluido con el siglo XIX, surge el vitalismo de Nietzsche, en el cual plantea que lo real no son las ideas, lo único real es la vida. A mediados del siglo XX surge el racionalitalismo de Ortega y Gasset, en el cual, en vez de oponerse radicalmente al racionalismo, propone una razón que se esfuerce por comprender la vida concreta y particular de cada uno. A partir de los años 20 del siglo pasado, la llamada Escuela de Frankfurt reflexiona sobre las deshumanizaciones que han traído a las modernas sociedades industriales. Finalmente, para concluir con el siglo XX, los pensadores del Círculo de Viena se concentraron en analizar y cuestionar la validez del método científico.